¿Alguna vez te has sentado a descansar y en vez de sentirte bien, te has sentido mal? Como si estuvieras haciendo algo malo, como si primero te lo tuvieras que ganar. Voy a contarte algo y es algo que no cuento fácilmente. En el 2024 viví una crisis de ansiedad, no esas pasajeras, sino esas que te paran en seco, que te frenan, que te dicen como stop. Tienes que parar y tienes que mirar qué es lo que has estado haciendo. Pero para llegar aquí tuvo que haber pasado algo, que es lo que les voy a contar. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si no estás suscrito, recuerda hacerlo. Aquí abajo está el botoncito de la cajita que dice suscribirte. En verdad me ayudarías muchísimo porque así puedo continuar realizando todos estos videos. Si te gusta la belleza, si te gusta el bienestar integral, si te gustan todos estos temas, pues no te pierdas ninguno. La vida que construí sin aprender a parar. Desde que tengo uso de memoria, mi vida siempre fue así, moverse, siempre con algo planeado, siempre con algo que demostrar, no daba un paso y ya tenía el siguiente paso planeado. En Colombia trabajé y estudié al mismo tiempo desde quinto, sexto semestre, entonces en el día trabajaba y en la noche estudiaba. Comencé trabajando con una señora que llevaba contabilidades independientes, entonces comencé a trabajar con ella, luego me mudé a una firma de auditoría, que es una Big Four. Que si has trabajado en auditoría sabes que las temporadas son un poquito exigentes. Luego de terminar la universidad me mudé para Madrid, España. Allí hice mi máster, hice un MBA y al mismo tiempo trabajé. Entonces igual trabajaba y estudiaba. Luego de eso me volví a mudar para Colombia, para Bogotá, y entré a otra firma de auditoría. Luego me mudé a Nueva York unos meses, luego me mudé cerca a Ginebra, a Suiza, como au pair, y allí hacía lo de au pair y estudiaba al mismo tiempo francés. Y luego de esto me mudé a París a hacer otro máster. Este máster era completamente en inglés. Fue la primera vez que estudié 100% en inglés. También trabajé algunos días en Disney y todo esto puede sonar chévere, puede sonar divertido. A mí en su momento me parecía, mejor dicho, que estaba haciendo todo bien, me lo disfrutaba, la pasaba súper bien, era lo que quería en su momento, pero si nos sentamos y si nos ponemos a analizar todo esto, ¿en qué momento aparece el descanso en mi lista? No existía porque nunca nadie, ni yo misma me lo pregunté de, oye, descansa, es necesario. Simplemente me la pasaba moviéndome. Y quiero preguntarte algo antes de continuar. ¿Cuándo fue la última vez que no tenías nada que demostrar, ni a alguien ni a ti mismo? En 2024 viajé a Colombia. En mis planes era un viaje cortito de 15 días porque aquí en París ya tenía todo planeado. Tenía planeado el concierto de Karol G. Era voluntaria para los Juegos Olímpicos, que me encanta hacer voluntariados. Y pues los Juegos Olímpicos aquí en París, hice todo el proceso, hice todos los cursos. Mejor dicho, era la más emocionada del mundo. Pero resulta que cuando viajé a Colombia esos 15 días, me dio la crisis de ansiedad, me dio ataques de pánico, bueno, todo lo que pasa en estos momentos, y esos 15 días se convirtieron casi en 3 meses. Tuve que aplazar mi vuelo dos veces. La primera vez tenía el vuelo y no pude, pues porque estaba con la ansiedad y los ataques de pánico y todo esto. La segunda vez estaba ya en el aeropuerto, iba a pasar en el counter donde uno deja las maletas. Me dio un ataque de pánico, me dio una crisis de ansiedad, no pude viajar. A la tercera vez ya mi mamá le tocó viajar conmigo. Ahí ya me había perdido el concierto de Karol G y pues no me quería perder también los Juegos Olímpicos. Entonces dije como no, tengo que poder viajar, pero no podía hacerlo sin mi mamá. Entonces en ese momento mi mamá viajó conmigo y pues aquí ya llegando a París tampoco pude ir a los Juegos Olímpicos porque si bien la crisis de ansiedad había bajado un poquito, seguía, y cuando habían multitudes y todo esto pues no podía, simplemente no podía. Y sí, así que me perdí todos estos planes que tenía con ilusión. En este momento aprendí
qué era el descanso, y no porque yo quisiera descansar, sino porque mi cuerpo me obligó. Luego de todos estos meses, luego de todos estos años de movimiento, mi cuerpo dijo como: Ingrid, necesitas descansar sí o sí. Entonces la única solución fue aprender a estar, fue aprender a descansar, fue aprender a dejar, a soltar. Y hay algo que nadie te dice sobre las crisis de ansiedad. No es algo que aparezcan de la nada, que vengan así de un día para otro, sino es algo que venimos ignorando, que se va acumulando, 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 hasta que el cuerpo, hasta que la mente, hasta que todo dice como: oiga, ya no puedo más, ya necesito soltar esto, ya necesito salir. Y son cositas que venimos ignorando. Esos 3 meses fueron los 3 meses más difíciles que he tenido en mi vida, pero también fueron los meses más honestos que he tenido. Han sido los meses y ha sido un proceso en donde he aprendido a conocerme, en donde he aprendido a saber muchas cosas de mí que ni siquiera era consciente de eso. Y por primera vez en mi vida no tenía que ser productiva, por primera vez en mi vida era como: no tengo que demostrarle nada a nadie. Descubrí que no sabía estar quieta, que cuando no estaba haciendo nada, que cuando no estaba haciendo nada con valor, nada productivo, simplemente estaba perdiendo el tiempo. Pero no es así. Nos han enseñado que hay que ser productivos, que hay que construir, que hay que hacer, que hay que tener, conseguir. Mejor dicho, estar siempre a tope. Pero ¿y el descanso? El valor de una persona no se mide en esto. Durante estos 3 meses y durante todo este tiempo he aprendido a parar. El mundo allá afuera no se cae si paramos por un momento. Aprendí que descansar no es perder el tiempo, sino que es algo que literalmente me llena, me salva, me recarga. Me encanta estar en mi casa, me encanta estar en silencio, me encanta parar, me encanta no hacer nada. Ahora me lo disfruto, es lo que necesito y es lo que me encanta hacer cuando siento que mi sistema nervioso literalmente está aquí a tope. Lo primero que cambié fue dejar de ver el descanso como algo que se gana. Como si cuando termine esto, descanso. Cuando haga este proyecto, descanso. Cuando cumpla todos mis sueños, ahí sí descanso. Cuando haga esto, ahí sí descanso. No es algo que se gana, es algo que se necesita. No es una recompensa, por ejemplo, el dormir, el comer bien. Esto no es algo que haga así: o que si hago esto voy a dormir. No, dormir es algo que simplemente el cuerpo y simplemente nosotros necesitamos para recargar energías. Lo segundo fue aprender a estar sin hacer algo útil. Cuando llevas años llenando espacios con cosas productivas, con ok, esta es mi agenda y acá tengo un espacio, pero tengo que hacer algo, tengo que cumplir con algo. Y cuando aprendes solo a estar, se siente un poco raro, pero es necesario. El cerebro descansa, tu cuerpo descansa, tus energías descansan, puedes aclarar un poco más la mente. Y no es que uno esté haciendo nada mal, sino que simplemente, como le dije en el primer punto, es necesario. El tercero fue dejar de justificar el descanso hacia los demás. Cuando nos preguntan: ¿y qué hiciste el fin de semana? Y tú dices descansar, la gente se queda como: ¿y qué más hiciste? Están acostumbrados a escuchar: descansé y fui al museo y hice esto y me vi con tal persona y ta. ¿Y por qué tiene que ser así? Simplemente descansé, ya. Simplemente me tomé el domingo para estar en mi casa, para estar en mi cama, para leer un libro, para simplemente mirar al techo. Así que fui aprendiendo a decir descansé y ya, simplemente, sin adornos, sin nada más, porque eso también es vivir. Y hay algo que me parece importante decirte, porque venden el descanso como una forma de rendir más. Si descansas, vas a ser más productiva, y esa es la forma en que nos venden el descanso. Pero yo te voy a decir algo, porque no creo que sea el punto, sino simplemente somos personas, simplemente necesitamos descansar, no necesitamos justificar nuestro tiempo, no necesitamos justificar nuestra vida de siempre estar haciendo algo, siempre estar produciendo, siempre estar haciendo tal cosa, siempre estar, mejor dicho, creciendo, haciendo algo, moviéndose, haciendo todo esto, sino somos personas y necesitamos parar por un momento también. Nuestra vida no es un proyecto de optimización y tenemos derecho a existir sin necesidad de estar justificando nuestro tiempo a toda hora. Hoy vivo de otra manera, no perfecta, y de vez en cuando está esa voz que me dice como:
Ingrid, tienes que estar haciendo algo. Ingrid, tienes que, mejor dicho, ponerte las pilas. ¿Qué estás haciendo? Pero aprendí a reconocerla y aprendí a responderle. Aprendí que una vida tranquila no es una vida vacía, que el silencio no es pérdida de tiempo. Y aprendí algo que es lo más valioso que me ha dejado todo esto, y es que lo que produzca no es lo que valgo, sino lo que valgo es simplemente yo, es simplemente estar, es simplemente ser. Que cuando paro sigo siendo yo y que mi valor no está en cuánto aguanto. Descansar se trata de entender que tienes derecho a habitar tu tiempo de otra forma sin tener que darle explicaciones a nadie. Ojalá no hubiera necesitado de una crisis para entenderlo, pero bueno, así fue y espero que este video te sirva, te ahorre todo esto que te estoy contando, y si estás habitando, si estás transitando por lo mismo, pues solo espero ser una compañía para ti. Y si te llevas algo de este video, que sea esto: la culpa que sientes al descansar no dice nada malo de ti. Dice que creciste en una cultura en donde se te enseñó que tu valor se mide en cuánto has, cuánto produciste, cuánto ganaste, cuánto bla, bla, bla. Eso no es verdad y puedes comenzar a cambiarlo desde hoy sin necesidad de ser otra cosa que necesitas hacer perfectamente. Empieza pequeño, una tarde sin listas, una tarde sin celular, una tarde de solo simplemente sentarse a contemplar el cielo, a contemplar el día, a contemplar la naturaleza. Un espacio que sea tuyo sin justificación. ¿Tú también sientes esa culpa cuando paras o ya encontraste la forma de manejarlo? Cuéntame en los comentarios y envíale este video por si conoces a alguien que le quieres dar ese mensaje de hey, para un momento y date tu tiempo, un descanso completamente merecido. Y bueno, hasta una próxima. Bye.